gracias a los que vinieron. Hoy para nosotros es muy importante la presencia de Fabio. Había muchos que querían hablar sobre este tema. Recuerdo acá a Marcela Saracíbar, que es una de las que me decía, traigámoslo a Fabio, que el tema es súper interesante. Así que bueno, recuerden que todo lo que estamos haciendo se puede seguir por el canal de YouTube que tenemos, y que la escuela que arrancó el año pasado vamos a seguir hasta fin de año con todas las actividades. Bueno, acá me acompaña el vicepresidente del partido, Leandro Base, el secretario que hizo el locutor, los coordinadores, bueno, ahí llegó Diego Robela también, diputado provincial. Bueno, si me olvido de algunos, perdónenme. Así que bueno, ya arrancamos con Fabio para no perder tiempo. Muchas gracias. Gracias a todos. Sé que en este tipo de encuentros que parecen tan sencillos de armar, siempre hay un esfuerzo militante atrás, de contención, etc. Así que lo agradezco enormemente. Y aparte, probablemente de todas las actividades a las que nos convoca la política, la actividad de tener un diálogo lo más calificado posible sobre un tema particular, probablemente sea la actividad política más interesante en términos para un militante, ¿no? O sea, después cuando enfrenta el desafío de gestionar, de administrar, de debatir, se supone que eso todo tiene sentido a partir de que uno construye una argumentación orientada por una serie de valores, y bueno, a eso este tipo de encuentros sirve para socializar visiones y conformar ese militante polemista que tanto nos gustan los radicales. Nosotros votamos el año pasado una ley muy controversial, más allá de que la ley haya sido resuelta por unanimidad en diputados y en senadores. Eso no es ajeno a la controversialidad social que este tipo de iniciativas tienen, y que quizás muestra, digamos, la dominancia de lo políticamente correcto en las instituciones frente a... Yo he enfrentado en la radio y en un montón de lugares gente que me ha hecho planteos, algunos de ellos muy inteligentes y muy aceptables, contrarios a la ley, digamos, ¿no? Es decir, gente que dice yo gano 30.000 pesos y pago 8.000 de un alquiler en la paternal, y el Estado a mí ni me saluda, y de repente unos 4 millones de metros cuadrados urbanos van a pasar a manos privadas, etc., con un beneficio público implícito muy grande. Y es un debate que empecé por ese lugar porque yo creo que yo, que soy un enorme defensor de la ley, soy miembro informante, creo que la política hace mal, digamos, de pensar que hay cosas que tienen un peso específico tal de que se sostienen por sí mismas. Los argumentos en política hay que darlos y construir con solidez, o con la máxima solidez posible, una argumentación que le permita a los militantes y a los agentes públicos en general sostener una posición. Esta ley viene a arreglar una patología. Una toma de tierras es una patología, es un hecho del Código Penal. Nosotros tenemos consagrado el derecho de propiedad, y una toma de tierras es una usurpación. Yo siempre lo digo, y un poco, no es una chicana porque es real, pero un poco trato de tomar una diagonal. Digo, bueno, desde que yo tengo uso de razón, más o menos hace 30 años que estoy vinculado a la vida pública, en Argentina ha habido unos 10 blanqueos fiscales. O sea que más o menos cada 3 o 4 años el pueblo de gobierno que designa dice, bueno, no pagaste los impuestos que te correspondía pagar, es una patología, y te voy a perdonar las multas, o te voy a permitir que lo pagues en 60 cuotas, o te voy a congelar el contrato, voy a hacer alguna cosa para que vuelvas al juego de la formalidad económica. Inclusive, mucho menos, pero en mis 30 años de vida conocí 2 o 3 grandes blanqueos laborales. Es decir, bueno, trabajaste en negro o empleaste en negro, yo te voy a perdonar, no te voy a cobrar la multa, no te voy a aplicar la sanción, o lo que fuera. E inclusive, y lo digo ex profeso, los argentinos hemos conocido cada tanto blanqueos penales, porque hemos amnistiado delincuentes o indultado delincuentes de lesa humanidad. Y en 150 años de historia patria, este es el primer blanqueo urbano. O sea, no lo digo para que con eso justificar solo la iniciativa, sino que es bastante más habitual de lo que nosotros creemos en los sistemas jurídicos
que cuando se produce una disfuncionalidad, el sistema jurídico hace un ajuste a través de algún mecanismo que lo podemos llamar moratoria, blanqueo, indulto, amnistía, o como lo llamemos. ¿Por qué es importante esto? Porque si en Argentina se hubiera producido una usurpación de un lote en un barrio, estaríamos ante una situación patológica clara de un delito que habría que resolver. Pero vos cuando tenés entre 2 o 3 millones de compatriotas viviendo en esa situación, no tenés un problema excepcional, evidentemente hay un problema de sistema. No es una situación que se ha dado en un lugar entre un señor que tiene una conducta patológica y el sistema jurídico. Y entonces hay que ir al nudo del problema. Y el nudo del problema en este caso lo podemos enfocar por un estudio. El Gobierno Nacional, probablemente en un caso único en la historia institucional argentina, o muy poco frecuente, esta ley tiene un estudio previo al dictado de la ley misma, que es la creación del Registro Nacional de Barrios y Asentamientos Populares, RENAVAP, que es un trabajo que se hizo en ciudades de 10.000 habitantes y más, de Ushuaia a La Quiaca, relevando en todos los barrios la situación real de las familias, de los metros cuadrados afectados, la conexión a servicios públicos, la situación de vulnerabilidad laboral, etc. Entonces sabemos mucho más. Y quiero aclarar que es una situación bastante inusual. En general, nosotros legislamos sabiendo bastante poco. En este caso, legislamos sabiendo bastante. Y una de las cosas que aprendimos con el RENAVAP es que casi el 50% de los barrios y asentamientos populares, las villas popularmente, y asentamientos, son del 2000 para acá. O sea que en los últimos 19 años nosotros produjimos la misma cantidad de metros cuadrados de villas que habíamos producido en todo el siglo XX. O sea, no solo estamos ante un fenómeno grave, sino que estamos en un fenómeno grave en vías de aceleración. No es un fenómeno declinante. Y entonces ahí cabe la pregunta hacerse, porque es bueno plantearse que del 2000 para acá, la Argentina, por más que no son muchos años, vivió expansiones, recesión, o sea, vivió todo tipo de situación económica ya. O sea, 19 años, no que fueron los 19 para arriba o los 19 para abajo. O sea, somos bastante creativos en materia económica, así que en esos 19 años hemos conjugado un montón de situaciones. Y entonces yo, que era el que estaba obligado a defender la ley en el recinto, me puse a estudiar un poco. Y el punto de quiebre, esta es mi opinión y es refutable, pero para mí es el último tercio del siglo XX, y voy a explicarlo por qué. Hasta el año 1975, concretamente hasta el Rodrigo. A ver, voy a ir un paso para atrás porque voy a tratar de dar toda la información que pueda. Las villas y asentamientos no se constituyen por la degradación de los sectores medios. Las villas y asentamientos se constituyen y se consolidan como receptoras de migrantes internos o externos. ¿Está claro? O sea, no es que un tipo empobrece, hay situaciones, pero digamos, no es sustantivo, un tipo empobrece y se va a vivir a una villa. Lo que pasa es que un tipo se traslada de un lugar a otro, la familia se traslada de un lugar a otro y se asienta donde puede. Hasta el año 1975, y acá por la edad promedio de la sala muchos lo van a dar por conocido, en la Argentina, en el área metropolitana de Buenos Aires, y seguramente en La Plata también, existía el loteo popular. Vinelli, Calmar, etc. Entonces los trabajadores iban a los loteos, que eran loteos eran loteos regulares, aunque no tuvieran los servicios, y con su recibo de sueldo pagaban en 180 cuotas, o en 120 o en 240 cuotas su lotecito. ¿Ok? Pero ¿qué pasó en 1975? Nosotros rompimos el contrato monetario con el Rodrigazo, una inflación que para la época era hiperinflación, que se aceleró hasta casi llegar al 200% anual, y por lo tanto nadie te puede lotear en cuotas de 180 meses bajo ese escenario inflacionario. Uno. Dos, hasta ese momento también, los migrantes internos y externos se integraban en distintos lugares de la cadena de valor, pero en general, en más del 90% de ellos, ingresaban a la economía formal. Eran obreros industriales y trabajadores de la construcción de la economía formal. Después siguieron migrando, se siguieron integrando, pero
en niveles mucho más informales, a manejar un taxi, a changas, etc. O sea, si ya no tenés crédito y no tenés recibo de sueldo, estás en una situación fatal. Y el golpe de gracia se produce en los 90 porque con la nueva infraestructura que se montó en el área metropolitana, esos terrenos que estaban destinados al hábitat popular, porque eran terrenos marginales, pasaron a estar destinados a los barrios cerrados. Entonces, esa es la triple mortal. Esa es la triple mortal de dejar de disponer en las grandes ciudades de suelo urbano periférico para atender a los requerimientos de este modelo sociodemográfico absolutamente injusto, que yo no lo voy a defender, pero en cualquier caso, hasta el año 75 tenía una dinámica incluyente. Hay un montón de factores más. Uno podría ver cuál es la tasa de ahorro promedio de los ingresos populares para ver si la autoconstrucción podía funcionar o no. Cuando uno ve que la tasa de ahorro hasta la década 70 era tal, para que nosotros nos hagamos en una situación, el Gran Buenos Aires, 2/3 del Gran Buenos Aires, es autoconstrucción. O sea, es la gente ayudándose con un maestro mayor de obra y construyendo, y que sepamos, digamos, en esa casa vivían nosotros, nuestros primos, nuestros sobrinos. No, o sea, no es que acá no hubo ni un liderazgo del sector público ni un liderazgo del desarrollo privado en materia de construcción de vivienda, un poco entre las tradiciones migrantes argentinas, la disponibilidad de suelo, etcétera, se combinaron para dar un fenómeno que es particular. Y quiero aclarar una cosa, que yo como urbanista tengo mucho cuestionamiento para hacerlo, pero a mí los barrios de Buenos Aires me gustan. Me parecen barrios interesantes, con una sociabilidad interesante, etc. Y acá viene la pregunta del millón. Vos ya tenés, no sé, 2,5 millones, 3 millones, no importa, 4 millones. ¿Qué haces? Un señor me dijo, así con esa displicencia del que no tiene ninguna responsabilidad sobre lo que dice, bueno, pero hay que mandarle la topadora. Le dije, pero tenemos que hacer un acuerdo con la OTAN, porque Vigitati son 80.000. Y vamos con la topadora, perdemos. Porque es capaz que usted que piensa que son 500. Digamos, o sea, hay una incomprensión del fenómeno. De hecho, cuando yo digo en la Ciudad de Buenos Aires, digo villa, la gente se grafica mentalmente la Villa 31, que es una villa excepcional. Digamos, la villa promedio no es esa. No es una villa tan densa en altura. La villa promedio está manzanada, con pasillitos, etcétera, pero no es tan densa, porque no está alocada a 5 minutos de la Recoleta, digamos. Pero en la cabeza del que opera. Entonces, para nosotros el RENAVAP fue algo extraordinario, porque fue saber cuánto es la densidad promedio. La villa promedio en la Argentina tiene 150 familias. O sea, también la Ciudad de Buenos Aires distorsiona en ese sentido. Bueno, la cuestión es que sabemos mucho, el fenómeno es severo, y la pregunta que nos quedaba, que era la pregunta de salida, si asumíamos o no, sería un blanqueo, digamos, una especie de concesión jurídica en términos de borrón y cuenta nueva, requería dos cosas. Una, ¿qué hacer para frenar el fenómeno hacia el futuro? ¿Y qué beneficios justifican que nosotros perdonemos un delito? Y ahí es donde bajamos la lupa con todo y empezamos a estudiar los fenómenos de construcción de condición propietaria y sus efectos en otros aspectos sociales. ¿Qué significa en otros aspectos sociales transformar una persona en propietaria? Yo les voy a dar datos. Hay un barrio que está sobreestudiado, inclusive está estudiado por investigadores extranjeros acá en Quilmes, donde pasa una avenida por el medio, la avenida Calchaquí, y quedó medio loteo formalizado de un lado y medio loteo informal del otro, porque justo se murió alguien en una sucesión, etc. Entonces quedó justo la mitad formalizado y la mitad informal, o sea, un laboratorio social perfecto. Si yo le digo que en la mitad formalizada hay menos hechos de violencia, ¿ustedes lo pueden creer? Que el rendimiento escolar de los niños mejora, que el presentismo laboral y educativo mejora. Una vez cuando decía todo esto en mi casa me decía, pero vos me estás jodiendo, pero es así, está estadístico, pero no es que mejora un poquito, mejora un montón. Y esto tiene que ver, obviamente en una sociedad capitalista la condición propietaria es un tema, y de hecho quiero decirles una cosa que quizás en los sectores de clase media no se tiene muy en cuenta, que es que esta población tiene mucha pulsión propietaria.
O sea, es una población que quiere ser propietaria, no le es indiferente. Lo que pasa es que si vos no accedes al crédito, si vos trabajás en negro, etcétera, te terminás comprando la televisión LED, porque, y más con inflación, digamos, de alguna manera es una conducta racional, pero de poder se compraría en el lote. Y ahí cambia todo. Porque al ser un hecho que se hereda, vos le pegás en la matadura, como diría, a la transferencia transgeneracional de recursos, a una de las formas de construcción de pobreza o de riqueza. El 90% de los hijos de inmigrantes de este país somos hijos y nietos de pobres y muy pobres, que se construyeron en propietarios y que en 2 o 3 generaciones, al no verse diluida la condición propietaria, salieron de esa condición de pobreza, con circunstancias que nosotros no le permitimos a ellos, si no le permitimos regularizar la situación. O sea que, porque acá hay un dato social interesante, en la Argentina somos más o menos, ¿no? Para el 30% de pobres, pero en niños somos 50% de pobres. Y como la salida de la pobreza no es automática, si no producimos algo de shock en los próximos 15 años, vamos a ser 50% de pobres. O sea, nosotros vamos rumbo a un país de 50% de pobres, si no cambiamos los mecanismos de transferencia de pobreza a riqueza, y este es uno. Y el cambio más importante en este sentido, en la condición propietaria, hay muchos, es el acceso al crédito, que se deriva de la condición propietaria. O sea, el círculo virtuoso capitalista de la acumulación, es decir, bueno, como soy propietario, puedo comprarme una pequeña máquina que mejora mi condición competitiva como emprendedor, que si no era propietario no me la podía comprar, y por lo tanto puedo desplegar más mis capacidades laborales. Esto está súper estudiado. Ahora, nosotros votamos una ley, y la ley requiere, y el gobierno, el Ejecutivo Nacional lo está haciendo en el sentido, requiere un plan añadir. La ley, yo no sé si meterme en los tecnicismos, quizás lo único interesante que puede ser para ustedes es que la forma de intervención del Estado federal en cada uno de los barrios es con un acuerdo con el gobierno provincial, ¿no? O sea, no puede intervenir directamente. Esto fue un reaseguro, por un lado, para los gobiernos provinciales y también un reaseguro para el gobierno federal, de manera tal de que el esfuerzo fiscal sea compartido, digamos, ¿no? Y se va a empezar, por supuesto, por los barrios menos problemáticos, no por los más problemáticos. Y hay 2 o 3 cosas muy significativas que trabajar post-ley. Una es si se trabaja sobre un código de edificación específico. ¿Por qué? Porque ahí hay un montón de construcción que no resistiría los códigos tradicionales de edificación, pero que vos querés regularizar. Entonces, que no resista los códigos tradicionales no significa que no puedas poner un mínimo minimorum de piso para no habilitar un plástico, etc. Porque después, ¿cuál es la idea? Que las empresas de servicios públicos presten los servicios públicos individualizadamente, pero una empresa de energía te puede decir, yo te la bajaría. Si se incendia con una clandestina, se incendia, pero yo no tengo ninguna responsabilidad. Pero si se incendia con una conexión legal, yo tengo un montón de responsabilidades. Yo te voy a pedir un mínimo minimorum en materia. Pero ahí nosotros estamos, es el gran paso. Un código de empadronamiento, ¿no? No, y también de los criterios constructivos también, de qué materiales. Eso no es seguir con la fiesta, digamos, le hacemos un código, pero una cosa es empadronar la existencia, regular, y otra cosa es crear un código lo suficientemente flexible que continúe. Bueno, lo suficientemente flexible como que permita modelos constructivos que igual se harían, y no tan flexible como para habilitar cualquiera. Si vos tenés al Estado detrás, estás dando un salto para adelante. El gran tema, ahí hay un gran tema porque no es que no va a haber casillas de plástico porque nosotros pongamos en una ley que no va a haber casillas de plástico. Ahora, yo pienso que acá hay 2. pero déjame terminar mi intervención y después te preguntamos que si no. Bueno, entonces, efectivamente hay un montón de elementos controversiales, como este y un montón más, acerca de... Hay barrios como este en zona de riesgo hídrico, hay barrios como este en zona de riesgo ambiental. Hay un artículo previsto en la ley como excepcionalidad, porque la ley es una ley de principios, entonces por ejemplo tiene como principio no mover a la gente, pero excepcionalmente acepta mover a la gente cuando hay cuestiones como la del riesgo hídrico, la del riesgo ambiental, etc.
¿Por qué es una ley de principios? Porque hay 4.000 situaciones. O sea, no podés legislar mirando una situación u otra situación. Establecés criterios. Y en ese sentido quiero decir una cosa. Ha sido un gran paso adelante, no solo tener el RENAVAP, sino el modo de tratamiento legislativo, porque, y ahí sí, le paso a la derecha al sistema institucional, buscar la unanimidad significó escuchar y estar flexible a la incorporación de ideas, criterios, correcciones, señalamientos, digamos. Si el Ejecutivo hubiera ido a que salga lo que salga, probablemente hubiera tenido un voto mayoritario, pero en la búsqueda de la unanimidad yo creo que perfeccionó a la ley, y aparte yo soy de los que creen que en este tipo de cosas, en la que yo no creo que nadie vote a una fuerza política u otra por haber votado esta ley, hay que trabajar con un criterio consensual. Dicho esto, el gran argumento de parte de un urbanista, digamos, porque todos hasta ahora eran argumentos más bien sociales, es que yo creo que nosotros tenemos que decidir si vivimos en una ciudad o en dos ciudades sobre el mismo espacio. Esa es la pregunta del millón. Hay un ejemplo ahora que se puede ir a ver, que es concreto porque se puede ir a ver, que es la Villa Fraga en la ciudad de Buenos Aires. En la Villa Fraga, en la ciudad de Buenos Aires, hasta hace 6 meses, uno tenía que dar una vuelta olímpica fenomenal para pasar la villa. Pero uno estaba a 500 metros de un lugar al otro, en línea recta, y tenía que hacer unos 1500 metros con varios semáforos, etc. ¿Dónde fue más o menos? En Chacarita. Ahora se abrió, bueno, se hicieron casas nuevas para esponjar, como se dice técnicamente, para que haya lugares posibles de intervención. Se abrió el viario directo, la gente está contenta porque hacen 2 minutos lo que antes tardaba 10 minutos. La verdad que la zona que se trabajó en la apertura se la trabajó muy bien, es una villa chica, que no estaba cooptada políticamente, o sea que tenía condiciones excepcionales para trabajar eso, pero lo cierto es que va a pasar una cosa que es lo que a mí me pasó hace 30 años. Voy a contar una pequeña historia de cómo yo llego a las intervenciones. Hace 30 años atrás, cuando el señor Sagol, el intendente de Avellaneda, yo militaba en Wilde. Y en Wilde había un barrio que se estaba conformando, que era un barrio chiquito, 2 manzanas y media, que se habían tomado de gente, que bueno, en una toma bastante, comillas, ordenada y muy poco violenta, la gente estaba dispuesta a organizarse, etc. Y Sagol le encargó a alguien del comité de Wilde que se acerque y que vea que... Y ese alguien le encargó a otro alguien, y otro alguien le encargó a otro alguien, y en eso, que va bajando la cadena de mando, yo empecé a ir sistemáticamente a ese barrio. Producto de ir sistemáticamente al barrio y de ya Sagol darse cuenta que el que iba al barrio era yo, o sea que hablaba conmigo, me dijo, mira, a mí me gustaría regularizar esta situación, hay que ubicar a quién es el dueño, cuánto quiere por la tierra, a ellos hay que organizarlos en una sociedad de fomento, a ver si están dispuestos a poner algo, Bueno, la cuestión es que se hizo un trabajo de ese tipo, se ubicó al dueño, el dueño de verdad que estuvo muy predispuesto, Sagol también estuvo muy predispuesto, la gente organizó, eso no tenía servicios, la gente se organizó para ir haciendo servicios, Sagol estuvo proclive a eso, y muchos años después de que eso pasó, muchos años después, yo aparezco en la radio, en el programa de Neuco. Entonces alguien me manda, eso está a 15 cuadras de la casa de mi madre, pero yo no volví a ir nunca más ahí. Entonces alguien me manda un mail de que se acordaban de mí, de que en los años 80 había ido, que yo, y que me invitaba porque se cumplían 30 años en el barrio y querían que yo vaya a la fiesta del barrio. Pero lo interesante es esto que te voy a contar. Yo me bajé en el colectivo, que me bajaba siempre para ir al barrio, y no lo pude reconocer. Porque como la gente se había transformado en dueña, las casas estaban todas bien, las veredas estaban todas bien y se había mimetizado con un barrio popular, humilde, del Gran Buenos Aires común, del cual no quedaba vestigio que había sido una villa. Y para mí fue una emoción tremenda. Digamos, fue el ejemplo práctico en mi propia existencia de ver, por supuesto que una de las cosas que había pasado, obviamente es que mucha gente lo había vendido y se había ido, y había entrado gente de otro nivel de ingreso un poco mejor, un poco peor. Pero ¿qué quiero decir? Que no hay ninguna posibilidad de que si alguien no puede ver en términos de utilidad su esfuerzo, ese fenómeno se produzca
y tampoco no hay ninguna posibilidad que ocurra en un año. O sea, esa historia, que es una historia así, un poco entre rosa e interesante para contar, a mí me pasó porque yo dejé de ir, pasaron 30 años y volví a ir a los 30 años. Seguramente si iba, eso es como los niños que van creciendo, cuando no lo ves por un tiempo prolongado, obviamente no ves cambiado. Ahora, a ellos les pasó los 30 años en Argentina igual, O sea, no es que eso ocurrió, que trajeron un barrio de Dinamarca, ellos también vieron la hiperinflación, la crisis del 2001, todo. Entonces, a mí me parece que no en las 4.000 y pico barrios van a pasar cosas, pero en la medida en que nosotros tengamos una intervención inteligente, podemos encarar la epopeya de vivir en una ciudad para ciudadanos, con diversidad de ingresos, con problemas, etc. Y no como estamos empezando a construir ciudades quebradas, con guetos de ricos y guetos de pobres, que seguramente nos van a dar un escenario de peor sociabilidad y de mayor violencia si no hacemos algo en el medio. Bueno, yo iba a hablar de otras cosas urbanas, pero no sé si contar acá, cambio de tema, hacemos preguntas acá y hablo de otros temas, como... Bueno, rápido, entonces, rápido le presento 5 problemas urbanos por fuera de las tomas. Ustedes, la ciudad, como fenómeno político, cambió mucho su posicionamiento en los últimos 40 años. De hecho, cuando yo me empecé a dedicar a los temas locales, que fue por aquella época de la anécdota, los que nos dedicábamos en política a estos temas éramos casi unos giles de los comités. ¿No? Porque el tipo que nos dedicaba a ver qué se hacía con el FMI, o el tipo que nos dedicaba al tema del juzgamiento de los títulos. O sea, yo que me preocupaba porque la pendiente de los cochecitos en las esquinas sean razonables y los semáforos estén coordinados, eras un estúpido. O sea, esa idea de que los grandes temas eran unos y sobre todo la ruptura de la política. Esto es muy interesante para decirlo en un comité radical porque es para que reflexionemos. La ruptura de la política de la vida cotidiana. La política nunca era la vida cotidiana. Por eso a nosotros nos costaba tanto hablar de la inflación. La política era otra cosa y la vida cotidiana. Digo esto porque la crisis del 2001 fue tan bestial en términos de ideas en Argentina que yo creo que los dos movimientos políticos que emergen post-2001, que son el kirchnerismo y el PRO, son dos movimientos políticos que entienden que la política es la vida cotidiana de distintos lugares. Y ese es un temón para el radicalismo, que es un problema que siempre le queda largo de sisa la vida cotidiana, etc. Le voy a contar otra anécdota familiar que es muy buena para reflexionar antes de entrar ya en los temas urbanos. Mi mujer durante mucho tiempo se dedicó al tema, trabajaba analizando encuestas, yo del tema del marketing, de marketing común, no de marketing político. Y había una encuesta que hacen sistemáticamente a los principios de todos los años sobre preguntas generales, porque las empresas quieren saber si la gente está optimista o está pesimista, porque no es neutro para lanzar un producto. Vos capaz que tenés un auto todo diseñado que yo y decís, bueno, lo lanzo el año que viene, porque este año la gente está pesimista. Entonces esperás, porque para no poner en marcha todo un mecanismo y tener a los autos parados en las agencias. Entonces le preguntan cosas de las más insólitas a las personas, ¿no? Y mi mujer trabajaba en eso y yo siempre chumeando, obviamente. Y una de las cosas que le preguntan sistemáticamente todos los años es sobre qué es importante para cada uno. Y entonces, por supuesto, hay un rango de edad a los 30, 40 años que el trabajo aparece siempre. Pero, por ejemplo, cuando la gente se acerca a los 60 años, la muerte empieza a aparecer como un tema importante que no aparece nunca en los rangos de edad menores, ¿no? Y entonces, bueno, las curvas de qué es importante, la familia no aparece como algo muy importante entre las personas de menos de 20, después aparece como importante, y así sucesivamente, las cosas suben y bajan en importancia, siguiendo más o menos un ciclo vital. Pero ellos hacen cortes, dicen, bueno, de 20 a 40 años, mujeres. Y en mujeres de 20 a 40 años, haya crisis, no haya crisis, etc. Tener pareja es muy importante y cómo se ven es muy importante. Cosa que empezó a crecer mucho en los últimos años los hombres, que probablemente también era importante y no lo decían, y ahora se ven más liberados a poder decirlo.
Entonces, como con este tema de la politización de la vida cotidiana, mi mujer me dice, un día hablando con mi mujer, ¿qué pasaría si un legislador plantea que en los lugares de trabajo, donde haya más de 10 personas, sea obligatorio que haya un dispenser de comida saludable? Seguramente no habría una manifestación de 50.000 personas a favor del legislador. Es muy probable que no. Pero muy probable que mucha gente cambiara sus hábitos y dice, voy a comer comida saludable porque es como no la podía comer si no la tenía a mano, y si la tengo a mano sí la puedo comer. Y el legislador puede aprovechar esa idea diciendo, eso es bueno para el sistema de salud nacional, es menos enfermo, para las obras sociales es bueno, para las cadenas de valor vinculadas a la economía, a la comida saludable es bueno. El perdedor neto es la industria alimentaria calórica, nada más, digamos, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque pensar que eso no es político es una pereza existencial. Vos estás hablando ahí de la vida, la calidad de vida, no sé que se me ocurriría que fuera más político que eso. Entonces acá hay un punto, porque nosotros tenemos una marca muy siglo XIX, pero voy a aprovechar para ver, muy siglo XIX, de que la política solo es esto. Que uno habla de política y los otros escuchan de política y hacen una pregunta, y esto es la política. Y esto es una parte de la política. Entonces, no reconocer a la estética como una construcción política, no reconocer a la vida cotidiana. O sea, el Metrobús, yo lo voy a decir como egoísta, yo antes que pongan en marcha el Metrobús, estaba bastante en contra del Metrobús, o sea que me meten. Claro, pero cuando vos ves que la gente espera cómoda, si todos nuestros mensajes sociales están orientados a que la comodidad es un valor, ¿por qué no iba a ser un valor para viajar? ¿No? Entonces ahora con el viaducto Mitre, no, que sí, eso, cuando empiezan a ir, que tarde, el viaducto Mitre, el gran tema del viaducto Mitre es que va a poder triplicar la frecuencia. Olvidate, ahí, cuando empieza a tener el viaducto Mitre, sumarle 100.000 votos a la reta. Bueno, entonces ahí hay un tema de vida cotidiana, pero no vida cotidiana como algo trivial, sino cómo podemos encontrar vectores de politización en la vida cotidiana. Ahora voy a mis temas de ciudad. Yo creo que hay 5 grandes temas, hay muchos. En estos últimos 40 años la ciudad empezó a ocupar un lugar central en la agenda pública por buenos y por malos motivos, pero yo creo que el principal de los motivos por el cual fue ocupado este lugar es porque el mundo está rediscutiendo su pacto de convivencialidad. Y la ciudad es el lugar donde se hace explícito la convivencialidad, ¿no? Que la idea de qué está prohibido, qué está permitido, qué alentamos y qué no alentamos, y qué queremos decir cuando decimos para todos, etcétera, etcétera. Y yo creo que hay 5 grandes problemas. El primero es el problema fiscal. Creo que las administraciones locales no tienen los recursos que requieren la reconfiguración urbana que se necesita en el mundo. Para la resiliencia, para las nuevas centralidades, para la emergencia de la economía urbana creativa, etc. O sea, tenemos grandes demandas sobre los sistemas públicos locales en términos de enormes títulos que yo como académico me encargo de poner, el desarrollo local, etc. Pero el aparato público no dispone de los instrumentos de incidencia, generando una enorme frustración, ¿no? Ahí. Y ese es un tema por 3 motivos muy ajenos a la condición del neoliberalismo, liberalismo o lo que fuera. La primera es que si uno quiere llevar adelante una gestión urbana contemporánea, o sea, si quiere exceder la idea de cortar el pasto, cambiar la luz y enterrar a los muertos, precisa una burocracia más calificada. Y para una burocracia más calificada precisa más recursos. Es así. Si vos tenés que contratar un sociólogo, un estadístico, un urbanista, te va a salir más caro que el tipo que corte el pasto. La segunda cuestión es porque en el 90% de los gobiernos locales, el gobierno local es el principal contratante, ya no solo de mano de obra, sino el principal contratante en términos de volumen de contratación. Y si es un mal contratante, o sea, transfiere mucho su desarrollo local al entorno, digamos. Cuando el tipo no paga la factura a los 15 días a la que había prometido y no paga los 20, el de la estación de servicio tiene que acudir al descubierto o atrasar
pasarse con la ANSES o lo que fuera, y ese es un costo oculto para la administración, porque la administración a los 5 días paga atrasado 5 días y como que no se enteró y le pegó un palazo a una pyme local fenomenal. Y el tercer motivo es que cualquier política de incidencia local que uno quiera llevar adelante, la mejor idea que se le ocurra, si arranca, frena, porque viene el aguinaldo, entonces lo podemos frenar un poco, viene la elección, frenamos, después arrancamos. No hay ninguna política que pueda salir bien así. Y la fluidez de la política pública requiere solvencia fiscal, para que merezcan un juicio justo las iniciativas. Entonces, bueno, entonces empezaste una política pública y tiene un financiamiento garantizado y la evaluás cuando corresponde, etc. Estos tres argumentos sostienen la idea de que hay que cambiar el modelo de fortalecimiento fiscal de los gobiernos locales. La segunda cuestión, que es una cuestión que parece así también medio romántica y puesta así de arriba, que nosotros tenemos que poner en discusión que hay que hacer ciudades para ciudadanos. O sea, cada vez que pensamos en la ciudad para atraer tal cosa o tal otra, o sea, el principal destinatario de la calidad urbana no son los turistas, no son los inversores, son los ciudadanos. Si una ciudad funciona bien para los ciudadanos, generalmente funciona bien para las otras variables. Esta idea de reconfigurar, ¿qué precisa un ciudadano en la ciudad? ¿No? El tema es que la ciudad no es una plataforma de oportunidad para terceros, sino construye ciudadanía. Y ahí hay un trípode, como tercer planteo, que es, la ciudad es un espacio donde conviven el hábitat, la producción y el ambiente. Digamos, si el ambiente está sobrecuidado, pero no se produce ningún hecho económico, no va a haber ciudad. Si la actividad económica está sobrecuidada, pero no se puede respirar, no va a haber ciudad. O sea, es un trípode en tensión: hábitat, ambiente, economía, que hay que administrar. Y hay economías que son más permisivas al entorno urbano y otras más complicadas. Pero digamos, si no se entiende esas cosas, es el trípode. El cuarto gran tema de ciudad hoy es la movilidad. Sobre todo porque vamos a metrópolis, espero que cambiemos a tiempo, pero vamos a metrópolis de 40 o 50 millones de habitantes. Entonces vivir a 2 horas del lugar donde trabajo va a ser muy habitual. Ya hay. Sí, ya no hay ciudades de 40 millones de habitantes. La ciudad más grande del mundo hoy, en términos de habitantes, su área metropolitana es Tokio con 36, pero que es declinante. Pero eventualmente, y acá voy a hacer un comentario, es declinante. Probablemente la primera ciudad que llegue a los 40 millones sea el México DF. ¿Por qué? Porque ahí me podría decir, podría ser una ciudad china. En China hay 2 documentos, ¿sí? Uno es el DNI y otro documento que se llama el DNI, no se llama DNI, se llamará Chinchulín, qué sé yo. Y el Haku. El Haku es un segundo documento que te habilita dónde vivir. La gente no vive donde quiere en China. Cuando vive en una pequeña aldea rural, va a la municipalidad, si quiere ir a vivir a Shanghái, dice, no, llena este formulario. Usted me va a decir que quiere vivir en una ciudad. Usted me llena el formulario y nosotros le vamos a decir en cuál. Entonces el tipo pone, soy electricista, no sé qué sé. Bueno, a usted le toca a los 6 meses, a los 8 meses. Le toca a Gansu. Si no, quédese, no hay problema. No, me voy a Gansu. Le dan un documento. ¿Por qué? Esto es muy interesante. ¿Cuál fue el espejo que ellos vieron para restringir la libre movilidad? ¿Por qué los chinos restringen la libre movilidad? De acuerdo a la demanda. Sí, laboral, todo, sí. Pero el espejo que vieron fue América Latina. Los tipos dijeron, si nosotros con 1.000 millones del campo, 300 de la ciudad, le dejamos a la gente que vaya donde quiera, este modelito termina en 15 días. Listo. Venga, o sea que nosotros somos el contraejemplo. O sea, no precisan la ley del RENAVAP, ellos lo precisan, porque tienen el Haku, digamos, se vacunaron antes. Bueno, pero el tema de la movilidad urbana, la movilidad dentro de la ciudad, no la movilidad migratoria, es como un gran tema porque, primero, porque está viviéndose una revolución, que es el tema de la movilidad eléctrica, etc., pero digamos, la tendencia urbana, yo no me quiero meter en un tema hipertécnico, pero la tendencia urbana tendría que ser
que las ciudades que pueden tener una movilidad razonable son policéntricas y que tienden a desmecanizar el proceso de movilidad. O sea, lo de la bicicleta de Buenos Aires no es una tontería, digamos, ¿no? O sea, y lo del subte metrocleta, aquel chiste tampoco es una tontería. O sea, al final del camino, las ciudades europeas medianas que tienen una movilidad que funciona, uno se acerca con bicicleta a un sistema público. Digamos, eso es básicamente la solución más amigable con el ambiente, con la salud, etc. Por último, porque estoy por la garganta, a mí este tema me encanta, me podría quedar una semana, pero voy a terminar porque tengo la garganta mal. Mi posición es que todos los problemas urbanos son problemas de gobernabilidad, en el fondo. O sea, uno dice, uy, hay polución en México. En realidad hay un Estado que no puede controlar a los que emiten y por eso hay polución en México. O hay atasco de tránsito en Nápoles. Hay un Estado que no puede controlar la norma de tránsito y hay atasco. O sea, lo que está en juego es la capacidad del gobierno de regular la confidencialidad. Y eso está muy discutido. Por suerte me ayudan mucho los temas cotidianos, como verán todos los sábados los chalecos amarillos, que no es un problema del tercer mundo. El problema de que la revuelta urbana como fenomenología, como pasó en Londres en el 2011, como pasó en el 2009 en Wall Street, en el 2009 en Puerta del Sol y en Barcelona, las revueltas de la primavera árabe, las revueltas latinoamericanas también, por transporte en San Pablo y en Santiago de Chile. Se calcula, con estadísticas que no son buenas, que en el 2001, de las Torres Gemelas en adelante, que se pone como un límite, el nivel de revueltas urbanas en Occidente aumentó un 700%. Entonces, en sociología, cuando un hecho pasa una vez, bueno, se aumentó el 700%, un fenómeno es que está pasando algo. Y lo que está pasando es que evidentemente el pacto de convivencialidad está roto y la capacidad de los gobiernos locales de restablecer la convivencialidad es baja. Y esa es la gran agenda urbana del futuro. Y de alguna manera, uniendo los dos temas, lo de RENAVAP es un intento de recuperar la capacidad de incidencia sobre el modelo urbano en un sistema patológico. Muchas gracias.